según la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, las 20 propuestas de reforma iban a ser publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Pues por más que busqué, nomás no las logré hallar estas publicaciones. Sin embargo, en la descripción de este video les voy a dejar un enlace al portal Scribd, en donde van a poder leer la propuesta de reforma de pensiones para su consulta. La propuesta inicia con una declaración de antecedentes explicando la historia de esta temática de las pensiones del país, pero destacando principalmente el asunto de 1997 con Ernesto Zedillo, influía a los trabajadores relacionados al IMSS, es decir, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y posteriormente al 2007, en donde con Felipe Calderón se legisló para modificar las pensiones del ISSSTE, es decir, los trabajadores del Estado, mencionando, y cito textualmente, el esquema neoliberal que padeció en México hasta el 2018 condenó a generaciones futuras a una escasez de derechos en diversos ámbitos, entre ellos a una pensión justa, negándoles así el acceso a un verdadero estado de bienestar. Es importante mencionar que esta propuesta no toca en lo más mínimo a las AFORES, incluso reconoce la labor de las mismas y permite que éstas continúen, porque por ahí ya se ha mencionado al respecto de que esta propuesta las va a eliminar. No, las AFORES continuarían aún con la aprobación de esta reforma de pensiones, solo que se ajustan, como ya se venía haciendo desde el 2020, a partir de la Ley del Seguro Social y la Ley de Sistemas del Ahorro para el Retiro, se ajustan las comisiones para que éstas decrecieran, pero las aportaciones patronales aumentarán gradualmente desde el 2022 hasta el 2030. Además de la disminución de las semanas cotizadas. Si quieren un video más a detalle de esto, déjenmelo en los comentarios y podemos abordar para leer a detalle estas dos leyes que se aprobaron en el 2020. Además, también las aportaciones de los trabajadores ascenderán progresivamente del 6.5 al 15% del salario base. Les recuerdo todo esto en estas propuestas de leyes que se discutieron desde el 2020. A la pregunta tan sonada últimamente de dónde van a salir los recursos para las pensiones, la cita textual es un poquito larga, pero nos explica que la iniciativa plantea la creación de un fondo de pensiones para el bienestar, ya lo habíamos platicado en el canal, el llamado Fondo Semilla, mismo que se integrará a partir de las aportaciones del gobierno federal provenientes del 75% de los recursos provenientes del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de los ingresos que se obtengan de la venta de bienes inmuebles sin construcción de propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de los montos de los adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación y de los órganos autónomos, así como de las entidades federativas, de los poderes legislativos y judiciales locales, de la administración pública municipal y cualesquiera de sus entes públicos que tengan pendientes de pago ante el SAT, el ISSSTE o el IMSS, así como los recursos de aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y el 37 de la Ley del Infonavit, garantizando en todo momento la imprescriptibilidad de los recursos propiedad de los trabajadores. Me dio mucho gusto poder leer esa palabra porque la estuve ensayando bastante. De tal manera, esta propuesta de reforma busca adicionar al artículo 123 de la Constitución lo siguiente. Actualmente, y textualmente dice que, recuerden que el artículo 123 es la Ley Federal del Trabajo en México y dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. La propuesta entonces de esta reforma es agregar lo siguiente: que toda persona trabajadora tiene derecho a recibir una pensión justa. Las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y las que estén bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE,
tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los puntos que establezca esta ley. Mucho ojo, a este punto es importante mencionarles que con la propuesta que se está haciendo actualmente, nos dice que el salario ponderado al momento de grabar este video y de que se propuso la reforma de ley es de 16,777 pesos mensuales. De tal manera que las pensiones estarían aseguradas por parte de esta iniciativa hasta este tope. ¿Qué significa? Que si tú en tu último trabajo recibías 20, 30, 40 mil pesos, esta reforma ya no aplicaría para ti. La intención es de que de mínimo estas pensiones quedaran topadas hasta ese salario. Y es importante que este monto se actualizaría año con año a partir del 1 de enero de cada año con respecto a la inflación y justamente a este promedio del salario mensual promedio registrado ese año. De esta forma podemos observar que la propuesta de AMLO depende de diversos factores y está intrínsecamente conectado con el resultado afirmativo de otras de las reformas que está planteando. Por ejemplo, el de la reducción de gastos electorales y la eliminación de organismos autónomos. En este canal le estaremos dando seguimiento importante al respecto. Les menciono también que contrastando la información, analicé la perspectiva semanal, el 1358 publicado por Citibanamex el pasado 1 de febrero y que igual en la descripción del video les dejaré esa información. Este estudio plantea que en caso de llevarse a cabo esta reforma y se cubriera la cuota del 100% del último salario de los trabajadores en México, serían necesarios 430 mil millones de pesos para los nuevos pensionados en el 2025 en caso de aprobarse esta ley. Esto representa un 1.3% del PIB, del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Mientras que en la iniciativa de AMLO solamente se plantea el fondo semilla inicial y que se plantea que se estaría aumentando progresivamente, que sería de 61 mil millones de pesos. De tal manera que si nos atenemos a esta información de Citibanamex, haría falta todavía bastante más presupuesto para llegar a esto. Ahora, vale la pena mencionar que este estudio no aclara todavía si esta cantidad la está considerando a partir de los 16,777 pesos que se está planteando en la propuesta de reforma o si está analizando el salario completo de los nuevos pensionados. Entonces vale la pena mencionarlo porque este estudio fue publicado el 1 de febrero. Les estaré informando si sale más información al respecto. Les recuerdo que en este canal le vamos a dar mucho seguimiento a toda esta información, no solamente a la reducción a la jornada laboral, sino a todas las noticias laborales, porque básicamente ese es el objetivo de este canal. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo por aquí la próxima semana o cuando haya nuevas novedades al respecto.